Capítulo 2. Mientras pensaba en todo esto atropelladamente sin decidirse a abandonar la cama, y justo en el momento en que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron suavemente a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. Gregor, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto. ¿No tenías que marcharte? La dulce voz de siempre. Gregor, en cambio, se horrorizó al oír la suya, que sin duda reconocía, pero en la que desde lo más profundo se mezclaba un penoso y estridente silbido en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído bien. Gregor quiso dar una amplia respuesta y explicarlo todo, pero bajo estas circunstancias se limitó a decir, sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. Tal vez, gracias a la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregor no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero con esa breve conversación, los demás miembros de la familia se dieron cuenta de que Gregor, en contra de lo que se creía, todavía estaba en casa, y al poco golpeaba el padre una puerta lateral suavemente, pero con el puño. Gregor, Gregor, exclamó, ¿qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir con voz más profunda. Gregor, Gregor. Mientras tanto, desde detrás de la otra puerta lateral, su hermana le preguntaba suavemente, Gregor, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Gregor contestó a ambos, ya he terminado, y se esforzó por pronunciar con claridad, hablando con grandes pausas entre las distintas palabras, intentando disimular lo insólito de su voz. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró, abre, Gregor, por favor. Pero Gregor no tenía la menor intención de abrir, felicitándose, por el contrario, por la precaución a la que se había acostumbrado en los viajes de cerrar todas las puertas con llave durante la noche, incluso en su casa. Primero quería levantarse tranquilamente y sin que le molestaran, y sobre todo desayunar y luego considerar todo lo demás, pues se daba cuenta de que pensando en la cama no llegaría a ninguna conclusión razonable. Recordaba haber sentido en más de una ocasión un ligero dolor en la cama, producido sin duda por una postura forzada, el cual, una vez levantado, resultaba haber sido una mera impresión, y sentía curiosidad por ver cómo se iría disipando la fantástica historia que se estaba imaginando hoy. No dudaba en lo más mínimo de que el cambio de voz no era otra cosa que el preludio de un resfriado, una enfermedad profesional de los viajantes. Apartar la colcha era muy fácil. Bastaba con que se arquease un poco y la colcha caería por sí sola. Pero luego vendría lo difícil, sobre todo porque era tremendamente ancho. Habría necesitado los brazos y las piernas para incorporarse, pero en su lugar ahora solo tenía muchas patitas que hacían los más variados movimientos y que no podía controlar. Si quería doblar una de ellas, ésta se estiraba. Cuando al fin conseguía que esa pata hiciera lo que él quería, las demás, como si estuvieran desajustadas, se agitaban con dolorosa anarquía. No es bueno haraganear en la cama, se dijo Gregor. Primero trató de salir de la cama con la parte inferior de su cuerpo, pero esa parte inferior, que por cierto no había visto todavía y de la que no se podía hacer una idea clara, resultó ser demasiado pesada para moverla. Así lo fue intentando lentamente, pero cuando finalmente, casi desesperado,
impulsó hacia adelante con todas sus fuerzas, calculó mal la dirección. Se dio un duro golpe contra la pata, contra la pata al pie de la cama, y el ardiente dolor que sintió le hizo comprender que quizá la parte inferior de su cuerpo era en ese momento la más sensible. Por eso intentó sacar de la cama primero la parte superior y giró cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Lo consiguió fácilmente y, a pesar de su anchura y su peso, la masa corporal siguió lentamente al giro de la cabeza, pero cuando al fin consiguió mantener la cabeza en el aire fuera de la cama, le dio miedo seguir avanzando de este modo porque si luego se dejaba caer estando así, tendría que ocurrir un milagro para no lesionarse la cabeza. Precisamente ahora no podía perder el sentido bajo ninguna circunstancia. Para eso prefería quedarse en la cama. Sin embargo, cuando tras idénticos esfuerzos y algunos jadeos consiguió colocarse como estaba antes y sus patitas volvieron a pelearse entre sí con mayor ahínco, si cabe, y si no encontraba ninguna posibilidad de poner orden y tranquilamente en esa agitación, se dijo de nuevo que era imposible permanecer en la cama y que lo más razonable sería sacrificarlo todo si existía la más mínima esperanza de librarse así de la cama. En esos instantes enfocó lo más que pudo sus ojos hacia la ventana, pero lamentablemente poca confianza y alegría se podía sacar de la visión de la tiniebla matutina que velaba incluso el otro lado de la estrecha calle. Ya son las 7, se dijo al oír de nuevo la campanilla del despertador. Ya son las 7 y sigue esta tiniebla. Ya son las 7 y sigue esta niebla. Durante un ratito se quedó quieto respirando débilmente, quizá como si esperase que el silencio total le devolviera a la situación habitual y normal.